Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros pecadores, alejados de ti y morábamos en el pecado. Y teníamos que recibir tu ira y tu castigo. Sin embargo, con tu amor tan grande has mandado a Jesucristo, que ha muerto en vez de nosotros, y a través de la sangre preciosa derramada ha lavado todos nuestros pecados y nos has salvado sin ninguna paga. Y nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar en el reino de Dios. También nos diste esta esperanza eterna. Por esta gracia te agradecemos, Señor, te alabamos en tu nombre. En este tiempo, nosotros que hemos recibido la sangre preciosa del Señor, hemos reunido hoy día aquí para aprender tu palabra, para alabarte, Señor, para permitir esta comunión. Te agradecemos por esto. También creemos que el Espíritu Santo está junto con nosotros en este tiempo. Ahora que tú has planeado la última época, en este momento se ha llenado más la maldad y no conocemos realmente qué va a ocurrir en este día. Así estamos viviendo en este mundo. Sin embargo, tú nos proteges y con tu sabiduría y con tu palabra nos guías. Te agradecemos por esta gracia. Por la enfermedad contagiosa, internacionalmente no podemos predicar el Evangelio libremente, tampoco podemos reunirnos, estamos bajo control de muchas cosas. Sin embargo, nosotros confiamos más en ti y meditamos más la palabra. Y nos despiertas el corazón de evangelizar a otros. Los hermanos que no han podido participar en este tiempo, donde estén, Señor, tú esté con ellos también para que mediten más la palabra, para que tengan un corazón de la obediencia y para que nosotros podamos estar preparados para encontrarte de nuevo, Señor, y haznos comprender, enséñanos qué tipo de personas tenemos que ser. Hay muchas iglesias internacionales, tú protege a cada uno de ellos y para que ellos puedan cumplir la misión encomendada por ti. Para esto tú guíenos y ayúdenos. En este tiempo hay la palabra y la voluntad de ti que nos quieres enseñar. Haznos comprender. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Va a haber la alabanza del coro. 주는 나를 기리시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀만 맑은 시는 물가로 나를 늘 인도하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 예쁜 새들 노래하는 언진과 노을 빛길의 고운 황홀에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의
강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. Gracias por el coro. Vamos a buscar juntos la Biblia, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Desde el versículo 1 hasta 4 yo les voy a leer. Salmos capítulo 2, versículo 1 a 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hasta aquí. En el domingo pasado también les he dicho la misma palabra, pero había palabra que no he podido acabar. Por eso voy a continuar de decir hoy día. Y seguimos con el título de la palabra de prepare para la segunda venida de Cristo. Y pareciera de que la palabra que les doy no tiene relación con la segunda venida de Cristo. Y dirán, ¿no? ¿Por qué el título será prepare para la segunda venida de Cristo? Pero hay que saber que todas las palabras que estamos aprendiendo es para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Como el Señor dijo, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dios no es que viene así de la nada, sino, como dice en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Jesús específicamente nos ha dicho qué señales van a haber en la última época. Por eso, viendo las cosas que suceden en la última época, realmente hay que comprender que tan cerca está la venida de Cristo y aunque venga en cualquier momento, realmente estamos viviendo en una época donde Jesús puede venir en cualquier momento porque se ha cumplido todas las últimas señales que tienen que cumplirse. Y las cosas que se ven ahorita realmente no solamente es para la segunda venida de Cristo, sino después de esto, las cosas que va a llegar, el fin del mundo también está ocurriendo al frente de nosotros. Es por eso que hay que saber bien de esto y tenemos que saber qué personas tenemos que ser nosotros. Esto es muy necesario de saber. Como nosotros lo sabemos, Dios ha creado a los hombres conforme a su imagen y desde el huerto del Edén hasta el último capítulo del Apocalipsis está escrita la historia de Dios. Y dentro de esa historia se demuestra claramente y se ha cumplido hasta ahora el plan de Dios. Para que se cumpla lo que se debe cumplir, así es por eso que existe la historia, ¿no? En inglés se dice His story, significa que es su historia, es la historia de Jesús. Y dentro de ese plan, en esa historia, hay que saber de que está ahí metido el plan y el propósito de Dios, pero dentro de ahí no solamente obra Dios, sino también obra junto el diablo, quien está en contra de Dios, desde el huerto del Edén hasta ahora y hasta el fin del mundo, siempre va a estar
molestando y estando en contra de Dios. Y tenemos que saber de que Dios permite que haga eso. Cuando Adán estuvo en huerto del Edén, Dios le dijo que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y también más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Sin embargo, el diablo ha tentado a Adán y le hizo caer. Pero Dios ha permitido que el diablo tiente a Adán. Porque Dios no ha creado a los hombres como robots, porque los robots solamente actúan conforme como están programados de su dueño, ¿no? Pero Dios no ha programado así a los hombres, sino le dio la plena libertad. Puede obedecer a la palabra de Dios, desobedecer y amar a Dios o rechazar el amor de Dios, obedecer la palabra de Dios o al contrario, escuchar la palabra del diablo quien está en contra de Dios. Desde el huerto del Edén, Dios ha permitido esto. Los hombres, por sí mismos, hay que amar a Dios, hay que obedecer a su palabra y en todo ese plan de la historia de Dios, uno tiene que, Dios ha permitido para que un hombre haga esto. Por eso dentro del plan de Dios también existe el diablo. Obviamente la obra de él es molestar toda la obra de Dios. También tenemos que conocer las obras de Dios, sin embargo también las obras del diablo. Por eso en 2 Corintios 2:11 está diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay muchos engañadores en este tiempo, ¿no? Por eso uno es engañado y fue quitado todas sus riquezas y fue fracasado y incluso hay personas que se suicidan por eso. Estos días también por coronavirus hay personas que se aprovechan de esto y también hay muchos que engañan. Los engañadores realmente son tan sabios, ¿no? Es por eso que uno es engañado. Realmente el diablo es tan sabio. Es por eso que el 2 Corintios capítulo 11 está diciendo que porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Obviamente hay diablo que se aparece como una bestia, ¿no? Sin embargo, también aparece como una oveja, como uno inconsciente, que se viste así muy bien, ¿no? Es por eso que las personas son engañados de esto. Es por eso que nosotros, para no ser engañados del diablo, tenemos que conocer exactamente cuál es la obra y el secreto del diablo. Y así podemos estar preparados. Ahora también hay muchas personas que creen en Dios. Sin embargo, son personas que son engañados del diablo, ¿no? Igual que Dios ha escogido al pueblo de Israel y desde Abraham hasta que venga Jesús durante la historia de 2000 años ha manifestado el poder de Dios y a través de los profetas le dio las palabras a él. Sin embargo, como nosotros conocemos bien, en la historia de Israel, realmente ellos no han obedecido, sino han escuchado mejor a la palabra de la profeta falsa. Dios en Egipto, a través de Moisés, ha sacado a las israelitas del Egipto, que han sido esclavos por 400 años y le han guiado a la tierra de Canaán. Y durante 40 años estando en el desierto, realmente estuvieron en contra de Dios y quisieron matar a Moisés y dijeron que van a regresar a Egipto y han hecho ídolo de oro, de becerro de oro y dijeron que Él es nuestro Dios. ¿Cómo pueden hacer así? Durante que está predicando el evangelio por todo el mundo, también el diablo está obrando junto. Es por eso que hace todo lo posible para que los hombres desobedezcan a la palabra de Dios. Y en toda la historia podemos saber esto. Es por eso que en esta última época, realmente el diablo este es el momento cuando el diablo obra más.
Si vemos en Apocalipsis 12:9, dice que en el último tiempo el diablo fue arrojado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Fue rechazado ese diablo. Igual que en San Lucas 10:18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, que fue rechazado de Dios, y obviamente sabemos bien que él va a ir al infierno, ¿no? Y como lo sabemos bien, entonces el diablo es por eso que hace todo lo posible para arrastrar a todos los hombres de este mundo, para hacerles caer, para tentar, para que no puedan recibir la salvación. Y esa obra de estar en contra de Dios hace desamparar a los hombres. Utiliza todas las maneras que él puede. Por eso nosotros tenemos que saber claramente qué son las obras del diablo. Y en la Biblia también menciona mucho parte de esto, ¿no? Yo hace tiempo, no me refiero a algunos años nomás, sino más o menos pasaron 50 años. Y en la ciudad de Mokpo yo estaba predicando. Y durante 5 años en Mokpo, en Gwangju 10 años, en Ponam 8 años. Pero esto pasó algo cuando yo estaba en Mokpo, cuando estaba predicando. Y desde Mokpo hay un barco que va hacia la isla de Jeju. Es un barco muy grande, ¿no? Entonces todas las personas que están ahí, son muchas personas que montan ese barco para moverse. Pero a veces encuentra con vientos fuertes. Pero en ese barco dice que hay muchos rateros, porque uno tiene náuseas por estar en el mar y otros se quedan dormidos o están mareados. Es por eso que aprovechan de esto para que los rateros roben, ¿no? Entonces había muchas cosas así en el barco, pero esto es lo que realmente ocurrió. Alguien me había contado, y en ese barco mismo había un jefe de la policía de la ciudad de Jeju. Y a ese policía, ese ratero ha robado su billetera. Qué valentía, ¿no? Es al jefe de la policía. Entonces, el jefe de la policía realmente estaba muy enfadado, ¿no? Es por eso que en el momento cuando llegó a la isla de Jeju, no le hizo bajar a ninguna persona y dijo: hay que decir la verdad, ¿no? Entonces, ¿el ratero dirá la verdad? Obviamente que no, ¿no? Pero después la policía dijo: si es que uno dice la verdad, que ha robado mi billetera, entonces no solamente te voy a perdonar, sino deja de hacer las cosas malas, y desde ahora tú puedes hacer un trabajo, tú puedes trabajar mejor que ahora, porque yo te voy a dar ese puesto mejor de trabajo. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Saben? Este ratero sí dijo la verdad. Sí, señor, yo he robado su billetera. Y realmente este ratero fue tan valiente y no sé cómo con tanta técnica ha robado la billetera, ¿no? Pero este jefe de la policía también es un grandioso, ¿no? Porque siendo jefe de la policía ha agarrado a esa persona, ha pillado. Sin embargo, él cómo hizo para que esa persona dijera la verdad. No solamente te voy a perdonar, sino también te voy a dar un puesto bueno de tu trabajo. Es por eso que dijo la verdad. Y como su promesa le dio realmente un trabajo. Y realmente este ratero era un profesional en robar, ¿sí o no? Por eso él se encargó del trabajo de proteger, de guardar a las turistas que están en ese barco para que no sea robado por otros rateros, porque él realmente conoce todas las técnicas. Por eso dice que desde ese momento hay muchas personas que ya no fueron robados y ahora tuvieron la seguridad. Es un cuento gracioso, ¿no?
Por eso no fueron robados, y para no ser engañado hay que conocer exactamente su estrategia. Para nosotros no ser engañados del diablo, tenemos que saber la estrategia del diablo. Cuando vemos en 2 Timoteo 3:13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una palabra que apóstol Pablo pidió a Timoteo, que en este mundo hay muchas personas que engañan y que son engañados. Así es este mundo, ¿no? Por eso, pero el problema es que cuando nosotros somos engañados en este mundo, a lo mucho perdemos un par de dinero. Sin embargo, cuando somos engañados de lo espiritual, entonces es destrucción final. Engañados del diablo, vamos a estar eternamente destruidos. Y entonces lo que apóstol Pablo dijo es que obviamente es necesario no ser engañado del mundo, pero lo más importante es no ser engañado del diablo. Y si no somos engañados, entonces para que no seamos engañados, tenemos que aprender claramente la palabra de Dios, tenemos que morar firmemente en su palabra. Igual que un árbol que tiene su raíz profundo, aunque corra un viento muy fuerte, igual va a quedar ahí parado. Igual tenemos que ser arraigados profundamente en la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en la tentación del diablo, porque el corazón va a estar firme, ¿no? Es por eso que nosotros en este último tiempo, el diablo está trabajando todo lo posible, pero las personas no se dan cuenta. Por eso en este último tiempo, nosotros tenemos que saber el plan y el propósito de Dios, cómo se está cumpliendo, y también el diablo que está en contra de Dios, qué está haciendo él ahora. Tenemos que saber de esto. Dios, cuando estaba lleno de pecado, de maldad en este mundo, ha dado el juicio de diluvio, ¿no? Y después de que pasó el diluvio, durante 500 años, hubieron muchos descendientes de Noé. Y ellos se reunieron otra vez al costado del río Éufrates y Tigres en la tierra de Sinar, y ellos dijeron, ¿no? Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios, viendo del cielo, se burló, ¿no? Y dijo: entonces no voy a dejar a ellos así nomás, sino voy a descender y voy a confundir ahí su lengua. Ahí Dios ha escogido a Abraham y otra vez ha empezado una historia nueva. Ha empezado la historia de Israel, y tal como la promesa, Él ha enviado a Cristo a través de Israel. Pero no es aceptar a Mesías, sino ellos han rechazado al Mesías verdadero, y a través de los romanos le crucificaron a Jesús. Y el gobernador Pilato de Roma primero dijo: no puedo matarlo porque no tiene ningún pecado, pero los israelitas dijeron: crucifica, porque él es pecador. Entonces, ese israelita que no tenía ningún conocimiento ha rechazado a Jesús, quien era el Mesías verdadero, y ha colgado, ha crucificado. Y es por eso que durante 2000 años ellos fueron esparcidos por todo el mundo como castigo, ¿no? Y permitió para que tengan la peor historia del mundo. Esto es el resultado de haber rechazado a Jesús. Ustedes conocen la razón por qué israelitas fueron castigados, ¿no? Ellos realmente esperaban tanto al Mesías prometido. Sin embargo, el Mesías que ellos pensaron es que en ese momento ellos pensaron de fracasar al reino de Roma para salir del país de colonia. Pero eso ya está prometido en el Antiguo Testamento. Si es que vemos en Salmos 2, dice: pídeme y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Y ese rey
que saldrá de ti realmente va a gobernar todo el mundo. Así estaba prometido en el Antiguo Testamento. Igual que David ha cumplido la unificación del mundo, de los países, esto es como una sombra de Jesús, ¿no? Entonces realmente ellos esperaban a Jesús de esta manera. En el año 586 a.C., por el pecado de la idolatría, Dios a través de Babilonia le hizo fracasar al reino Judá y le hizo quemar al templo de Jerusalén y fueron esclavos por 70 años en Babilonia y por años ellos fueron pisados por Babilonia, Persia, griego, Roma. Es por eso que ellos, la única cosa que ellos desearon es la independencia. Entonces ellos pensaron, si es que viene el Mesías prometido de Dios, entonces va a hacer fracasar a Babilonia y a todos los países que estaban en contra de ellos, y así le va a independizar a Israel. Pero hay que saber de que su propósito no es para independizar a ellos, sino Jesús vino a este mundo para que todos los descendientes de Adán, que están alejados de Dios y están inundados en el pecado, estando bajo la autoridad del diablo, de ser eternamente llevados al infierno, es para salvar a ellos, ¿no? O sea, a nosotros, y para dar un regalo de la salvación, para darnos el cielo eterno. Sin embargo, Él no vino a este mundo con el propósito de tener su propio reino. Para esto, para redimir todos nuestros pecados, tuvo que morir en la cruz. Y así, para que se pueda evangelizar en todo el mundo, y cuando todo está preparado, así en el último momento va a recuperar a Israel. Y ahí es cuando realmente Jesús gobierna todo el mundo. Y va a ser el mundo gobernado por Cristo, como dice en Apocalipsis 20, que se cumple el reino milenio gobernado por Dios, y esto es su plan. Sin embargo, los israelitas, como han rechazado a Jesús, fueron esparcidos por todo el mundo. Sin embargo, hasta ahora, ellos no aceptan que Jesús es el Mesías verdadero prometido por Dios. Hasta ahora ellos tienen esa esperanza. Y como les dije en el domingo pasado, la razón que fue esparcido por todo el mundo, esto fue una gracia de Dios. O sea, ellos dicen así, ¿no? Pero eso no es una gracia de Él, no fue castigo. Solamente ellos fueron muertos más de 6 millones solamente en el genocidio, y cada lugar que ellos iban seguían la matanza y le trataron como una basura. Pero ¿cómo puede ser esto una gracia? Pero ellos dicen que esto es gracia de Dios. Entonces ellos dicen, ¿no? La razón que nos fue esparcido por todo el mundo es para que nosotros gobernemos todo el mundo. Aunque nosotros hayamos recibido mucha dificultad y mucho pueblo se ha muerto, sin embargo, en el último tiempo, a comparación de la bendición que Dios nos da en el último tiempo, esto no es nada, ¿no? Porque podemos tener el plan de gobernar todo el mundo. Para esto Dios nos ha esparcido. Así dicen los judíos. Por eso lo que Jesús no pudo hacer, ahora con su propio esfuerzo quieren cumplir esto. Esto es el problema más grande que hay. Es el gobierno gobernado por los judíos, y dicen que van a levantar un gobierno de unificación del mundo. Esto yo les quiero decir. Realmente antes de muchos años ellos han planeado esto. Y la primera vez que se ha creado los protocolos de los sabios de Sion en Suiza, ellos empezaron a planificar todo esto. Pero realmente ellos tuvieron el plan de gobernar todo el mundo. Y realmente desde ahí empezó tan específicamente. Y pasando 120 años, hoy en día se está terminando todo ese plan porque todo está preparado. ¿Cómo piensan de esto?
También está escrito en la Biblia que va a ocurrir esto. Y esto es un problema muy grande. El diablo nunca para en su obra. Obviamente él obra en los gentiles, pero también obra al pueblo de Israel, que fue un pueblo escogido por Dios. Hay que conocer esto. En San Mateo 23:33 también dice Jesús a los judíos, serpientes, generación de víboras, dice, ¿no? Y algunos dicen, realmente Jesús sabe insertar muy bien. ¿Cómo puede llamar víboras o serpientes a los hombres? Pero si vemos en San Mateo 3, el Bautista Juan ha dicho a fariseos y escribas que venía a él y dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que vosotros van a recibir la ira de Dios. Pero igual que Jesús dice lo mismo. Pero esto no es para insultar a otros, sino Jesús a un endemoniado le dijo, ¿tú cómo te llamas? Pero no está preguntando tú quién eres y en dónde has nacido, sino estaba diciendo al diablo, al Satanás que estaba dentro de esa persona. Y entonces el diablo dijo, ¿no? Sí, nosotros somos legión. Me llamo legión porque somos muchos. Yo me he encontrado con una persona que estaba endemoniada y es una señora y es una madre de una hermana de la iglesia y esta persona fue y alguien le ha impuesto las manos en su cabeza y ha entrado la fantasma a esa madre. Pero realmente fue muy difícil curarla porque fue muy fuerte ese demonio. Sin embargo, yo a esa señora, obviamente esa señora tuvo, era mayor que yo, pero yo le dije, mírame. Pero no podía mirarme bien. ¿Vas a salir o no? Y dijo, sí, voy a salir. Estaba peleando con el diablo. Pasando por algunas calles, entonces supongamos que viene un perrito y quiere morderme. ¿Qué le digo? Oye, este perro. Entonces, ¿esto es un insulto? Si le digo hijo de perro a un hijo de perro, eso no es un insulto, ¿no? Porque realmente es hijo de perro. Pero Jesús igual le dijo al diablo, no a los hombres. En San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dentro de ellos existe el diablo, y ellos se comportan tal como manda el diablo. Y este diablo, a través de Israel, en este último tiempo, el diablo obra. Igual Dios ha obrado a través de Israel, pero el diablo también. Como Dios obra a través de los hombres, igual que el diablo a través de los hombres obra. En el último tiempo que se haya predicado todo el evangelio, el pueblo de Israel es restaurado. Y después de esto, Jesús asciende en los cielos y lleva a todos los cristianos, y después de esto empieza 7 años de tribulación en este mundo, y en 3 años y medio recibe la salvación los 144,000 judíos, y después de que pasan 3 años y medio, en el medio se reconstruye el tercer templo de Jerusalén, y ahí aparece y se sienta el anticristo, ¿no? En 2 Tesalonicenses 2:4 dice que cuando esté preparado ese templo, va a decir que yo soy Cristo y yo soy Dios, y ahí va a estar sentado. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
En ese momento, los 144,000 judíos reciben la salvación y el resto de los judíos, hasta el último momento, no se arrepiente. Y ahora ellos adoran a ese anticristo que se dice que es Dios, que está sentado en el templo. Y van a decir, ahora Él es el Mesías que realmente hemos esperado. Van a adorar a ellos. Y por 3 años y medio va a estar sentado en el templo de Jerusalén y realmente va a gobernar fuertemente a todo el mundo. Y con todo el poder del diablo, como dice en Apocalipsis 13, que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ha dado la autoridad del diablo, ¿no? Su poder, por eso va a ser grandioso. Y ese anticristo va a aparecer, pero todo ese estadio se está preparando. ¿Y ustedes cómo piensan? Realmente he pensado cómo voy a predicar esta palabra porque esto es muy asombroso y algunos pueden temer por esto, pero yo creo que es necesario que lo sepan, ¿no? Entonces, obviamente hay puntos que ustedes ya lo conocen, sin embargo, no hay que pensar de que esto es después en muchos años en el futuro, sino realmente está ocurriendo en nuestros ojos, ¿no? Por eso vamos a ver otra vez Salmos capítulo 2, versículo 1. Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, las gentes, todo el pueblo, ¿por qué están amotinando? ¿Por qué se están enfadando? Es porque dentro de uno están tratando al diablo. Ha aceptado la ofrenda a Abel y de Caín, ¿no? Y igual Caín se ha enfadado, ¿no? Y dice en la Biblia que su rostro ha cambiado, su color y dijo a Dios que esto no es justo y mató a Abel. Dice que las gentes de este mundo van a estar en contra de Dios y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Ellos están planeando de edificar la torre de Babel otra vez. Pero solamente Dios sopla un poco y al final van a volarse todos ellos. Sin embargo, piensa en cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Dice que todos los políticos van a levantarse y príncipes consultarán unidos contra Jehová. En el último tiempo van a ser uno todo. Que hay que unificar todo el mundo. Y porque pasando así el tiempo, la economía también se va a fracasar, la política también va a haber mucha confusión y van a haber bombas nucleares. Es por eso que nosotros tenemos que unir todo el mundo para que sea gobernado por un gobierno nada más. Y así no hay miedo de bomba nuclear y cuando las cosas que se utilizan para la guerra, hay que utilizar eso para las cosas buenas y al final se va a gobernar con paz este mundo. Entonces todas las personas van a decir, sí, eso es correcto. Por eso los reyes de la tierra trabajan esto, porque en ellos está trabajando el diablo junto. Los pueblos piensan cosas vanas, están planificando, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, están negando a la autoridad y la política de Dios. Ellos dicen que van a gobernar todo el mundo. Están intentando esto. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los ungidos se refieren a los cristianos. Este Salmos 2 fue escrito a través de David 1000 años antes de Jesucristo. Y para que se predique todo el evangelio, muchos van a rechazar el evangelio y van a persecutir a la iglesia. Y en el último tiempo, cuando el Señor venga a este mundo, antes de que el Señor venga, van a probar y van a hacer el mundo gobernado por el diablo.
y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quiere decir que ellos dirán, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro gobernador Dios? Y están intentando de quebrantar lo que Dios ha planeado. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces, en los ojos de Dios, esto es para burlarse, ¿no? No se ríe porque le dio la risa, sino se está riendo, burlándose, diciendo, oye, hombres. Dice, el Señor se burlará de ellos. Y después, ¿qué va a pasar? Antes de seguir, hay algo que les quiero contar. Una cosa que realmente está ocurriendo hoy en día en el mundo, ¿no? En primero de Juan, capítulo 5, versículo 19, está diciendo que sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno del diablo. Nosotros cristianos somos pertenentes de Dios y todas las personas que no son salvos son uno y están bajo diablo. ¿Y ellos qué están haciendo? La vez pasada les he hablado de los protocolos de los sabios de Sion y que los judíos tienen planificado de unificar todo el mundo, ¿no? Y si les digo un poco más específicamente, ¿ustedes han escuchado del consejo de Bilderberg? En el año 1954, con el príncipe de los Países Bajos y con Rothschild de Inglaterra, ha apoyado para que en neerlandés en los Países Bajos se reunieron en el Hotel Bilderberg. Se reunieron los judíos para hacer una reunión. Y después de esto, cada año ellos siempre se reúnen, cambiando de sitio. Y dentro de ahí está más de Europa y de Estados Unidos, de la política, economía, periodismo, información y de cada lugar importante. Se han reunido todos los élites, más o menos de 120 a 150 personas, y hace un consejo de secreto. Y ellos dicen, ¿no? ¿Para qué te has reunido? Y entonces ellos dicen, nosotros somos una organización de silencio, pero no es así. Ellos se reúnen y lo que ellos hablan realmente es un secreto, nunca lo publican. Sí o sí es un secreto. Ellos son los más élites del mundo y tienen el propósito de levantar un gobierno mundial. Y ellos, para levantar esto, son los miembros nucleares. Y poco a poco está avanzando. Y yo creo que ya casi todo está terminado. Sus planes, ¿no? Esto, también la vez pasada les he hablado de francmasonería y de Illuminati. Estas dos organizaciones jugaban por sí solos, sin embargo, por los judíos se ha juntado y siendo uno para levantar un gobierno mundial, planifican todo esto para cumplir su propósito. Y esto es una organización secreta del subterráneo, más temeroso. Como les dije la vez pasada, ellos al principio
utilizaron la técnica que ellos tuvieron de picapedreros y ellos, andando por todo el mundo, empezaron a montar, a amontonar las piedras, pero ellos se reunían secretamente para planificar lo que van a hacer en el mundo. Y de esta francmasonería, el miembro que hay ahí, ahora no sé exactamente, pero lo que se ha publicado en todo el mundo, más o menos son 5 millones mínimo. Que sea de política, de economía o de periodismo. Hay soldados también, religiosos, también financieros. Y de cada persona de diferentes tipos se reúnen para hacer esta reunión. Y ellos planean algo grandioso para gobernar todo el mundo. Vamos a buscar juntos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos dicen que nosotros somos el pueblo escogido de Dios y siempre lo dicen con mucho orgullo. Sin embargo, en sí ellos son judíos, sin embargo no es judío escogido por Dios, sino es la sinagoga de Satanás. Satanás obra a través de ellos, ¿no? También vamos a ver capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Satanás es mentiroso, ¿no? Pero, ¿Satanás qué va a hacer? A través de los hombres, ellos empiezan a planificar las cosas. Pero la francmasonería, todos los que están inscritos para ser miembros de francmasonería, ellos prometen de dar un puesto bueno en la sociedad. Si ellos son negociadores, entonces ayudan para que tenga éxito en sus negocios. Y algunas personas piensan que es una organización buena, ¿no? Entonces hay los que se inscriben por conocer nada más, ¿no? De duda. Pero no se inscribe a cualquier persona, sino solamente a los élites, a los especiales. Entonces ayudan a ellos para que pueda prosperarse en su vida, ¿no? Y todos los políticos que conocemos bien, los periodistas y los soldados, están inscritos ahí. Y quizás personas que no conocemos también son inscritos. Pero ¿qué pasa cuando ellos rechazan? Dice que van a castigar fuertemente a ellos. Y todo esto está escrito en los protocolos de los sabios de Sion. Pero como es tan temeroso, no les puedo contar específicamente. Porque una vez que ellos traicionan a ellos, realmente van a ser castigados muy fuertemente para que ellos ni siquiera piensen en traicionar. Por eso, de todas las cosas, lo realizan secretamente, planifican disimuladamente, pero quien lidera todo esto son los judíos. Y esta organización hace para que ni siquiera
reconozcan con las personas que no son inscritos en este miembro. Como en Estados Unidos conocen bien, está Rockefeller, Kissinger, George Soros, o la vez pasada también había pasado de Bonica o Bill Gates. Este tipo de personas, obviamente ellos son inscritos en la francmasonería y son miembros nucleares. Ellos, para levantar la unificación de todo el mundo, están en un puesto mejor y tiene el poder, la autoridad y el dinero, ¿no? Con esto está moviendo y controlando al mundo y es una organización secreta y ellos son miembros de ahí. ¿Cómo piensan? Parece un cuento de hadas nada más, pero esto es una verdad. Y hace poco tiempo Bill Gates también dijo, ¿no? Con toda su riqueza, que es un montón, dijo que va a dejar de hacer su trabajo y va a hacer otra cosa. Pero ¿qué es esa otra cosa? Lo que él dice se está publicando en las noticias. Después de que pasa este coronavirus, este mundo va a ser una época del control que nunca hemos imaginado y también va a llegar un orden del nuevo mundo. Así está mencionando él. La vez pasada también les he dicho que hay dos ideologías de los judíos. ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Ellos durante 2000 años fueron esparcidos y fueron matados horriblemente y tiene ese rencor de vengar a los gentiles, que vamos a vengar. Está preparando esa espada de venganza. Entonces, ¿cómo van a vengar? Van a unificar el mundo para levantar el gobierno de los judíos. Esto es la manera. Y también de levantar la unificación del mundo, va a utilizar cualquier tipo de manera para que sí o sí cumplan sus deseos. Pase lo que pase, ¿no? Otra vez traje este libro de los protocolos de los sabios de Sion. Realmente esto es muy antiguo y es un libro que yo compré hace más de 40 años, entonces todo está desgastado. Sin embargo, la vez pasada les he hablado un poco de los protocolos. Y hay una palabra así en el protocolo 11, en el 11º, dice, los gentiles son un rebaño de carneros y nosotros somos para ellos los lobos. Y ya sabéis, los gentiles, los que sucede a los corderos cuando el lobo llega a penetrar en el redil. Dice que en este mundo los gentiles son un rebaño, corderos, y ellos son los lobos. Y esto está escrito en el 11º protocolo. Y cerrarán aún los ojos. ¿Por qué? Entonces los lobos cuando comen a las ovejas se quedan quietos con sus ojos cerrados, ¿no? Sobre todo por las promesas que les haremos devolverles todas las libertades que les hemos arrebatado. Como las ovejas se quedan quietos cuando son cazados por los lobos, dice que va a pasar igual que los gentiles con los judíos. ¿Ustedes conocen que esta palabra hay en la palabra? Vamos a buscar en Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 busquemos. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 les voy a leer. Miqueas capítulo 5, versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape.
Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Esta palabra fue escrita más de 2600 años atrás o 2500 años atrás. Pero ¿qué está escrito aquí? Aquí Jacob se refiere a Israel. Dice los remanentes de Jacob, quiere decir los que son los últimos quedados. Dice que será entre las naciones en medio de muchos pueblos. Como fueron esparcidos por todo el mundo los judíos, entre todos ellos, todos los judíos están esparcidos como un tercio. Será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasaré y hollare y arrebataré. Y no es un león viejo, sino un cachorro del león. Y si pasare, entonces hollará y va a comer. Y han visto al león que ataca al otro animal, ¿no? Por ejemplo, las ovejas ni siquiera se nota que lo han comido porque se desaparece todo su cuerpo. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Dios permite esto. ¿Por qué? Y yo he pensado de esto. ¿Por qué Dios habrá permitido estas cosas? Los judíos que han rechazado a Jesús, esa gracia fue dada a los gentiles. Los gentiles han matado al judío, pero esos gentiles eran incrédulos, ¿no? A esos judíos que rechazan hasta el último momento y no se arrepienten, entonces todos ellos van a ser rechazados y van a ser castigados. Y realmente es igualito que esta palabra, ¿no? Dice que son lobos, leones y los gentiles son ovejas. Quiere decir que nos van a comer. Entonces, un cordero, ¿cómo puede atacar al lobo? Solamente está quieto con su ojo cerrado para que lo coma, ¿no? Esto nos ha servido de base para nuestra organización de la francmasonería secreta. Para cumplir el propósito de la organización mundial, ¿y para qué habíamos de inventar e inspirar a los gentiles toda esta política sin darles los medios de conocerla a fondo, sino para poder comprender en secreto lo que nuestra raza dispersa no podía intentar directa y abiertamente? Dice que ellos tienen sus medios. Esto nos ha servido de base para nuestra organización de la francmasonería secreta. Dice que es para cumplir esto. Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la dispersión, y en esta debilidad de nuestra raza radica nuestra fuerza que hoy nos conduce al solio de un reino universal. Poco es lo que nos falta edificar sobre estos cimientos. Poco es lo que nos falta edificar sobre estos cimientos. Hay que pensar. Realmente Dios, ellos dicen, ¿no? Dios nos ha dado la gracia, la bendición de ser dispersado por todo el mundo. Obviamente hemos recibido el sufrimiento, pero Dios nos ha bendecido y tiene una voluntad de Él. Es para gobernar todo el mundo. Dice que es para cumplir el reino universal. Así dice. O sea, esta palabra puede ser inventada por alguien. Es una palabra tan grande, ¿no?
Realmente si es que tuvieran tiempo sería bueno que lean este libro, pero hoy en día sí se puede conseguir este libro, porque antes cuando salió este libro de los protocolos de los sabios de Sion, los judíos hicieron todo lo posible para quemar todo el libro entero y cada vez de que salía en las librerías ellos compraban todo y para hacerle desaparecer. Y ellos intentaron todo lo posible para desaparecerlo, pero no pudieron, ¿no? Porque como esto es algo muy grandioso, es por eso que las personas viendo esto dudan, ¿no? ¿Será esto verdad? También dice, con el objeto de que no lleguen a nada por medio de la reflexión, les distraeremos de pensar en cosas serias por medio de las diversiones, de los juegos, de los pasatiempos, de las satisfacciones de las pasiones, de las casas públicas. Muy pronto propondremos por medio de la prensa concurso de arte, de belleza, de deportes, de todo. Estas futilezas alejarán definitivamente los ánimos de ciertas cuestiones en las que nos sería molesto entrar en lucha con ellas. Los hombres cada día pierden más la costumbre de pensar por sí mismos y acabarán por hablar haciendo coro a nuestras ideas, porque seremos los únicos que fijemos rumbos al pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a hacer desaparecer el pensamiento de los gentiles, van a ser como un blanco nada más, van a volver tontos. Y hay una política de 3S de los judíos, es deporte. En inglés es Sport, Screen, Sex. Son los 3S, ¿no? Primero empieza con Screen, que es la pantalla. Muchos años antes de que existiera la televisión, este libro fue escrito. También atrás dice que van a crear dibujos y los gentiles mirando los dibujos van a ser tontos, que no piensen nada. ¿Eso qué quiere decir? La industria cinematográfica hoy en día, todas las películas fueron hechas por los judíos. Y ellos crean estos cines, pero a sus hijos dicen que no hay que ver, porque dice que la televisión lo enseña como si fuera una caja de los tontos. Por eso no piensa uno, ¿no? Cuando está mirando la pantalla, hace para que se destruya toda su inteligencia. Y hoy en día las personas son así, ¿no? No piensan las personas. Solamente están mirando la pantalla pequeña en su celular. Como en su celular hay todo, es por eso que paran mirando. Por eso ahora en las empresas que tienen que crear cosas nuevas se preocupan porque los trabajadores no piensan, ¿no? Y hay otras empresas que hay que entregar todos los celulares antes de entrar al trabajo. Y haciendo así, empezaron a inventar cosas nuevas, ¿no? Por eso, cuando los judíos le dan esas gafas de las pantallas, entonces piensan como los judíos quieren que pensemos. Y el siguiente es sports, deporte. Entonces uno ni siquiera hace deporte y solamente están locos de fútbol y dijo gol y después se muere, ¿no? Porque una persona ha dicho gol y después se le ha parado el corazón y ha muerto. O sea, están locos de verdad. Y también el sexo, ¿no? Entonces hace todo lo posible para que se quebrante totalmente un humano. Y toda la cabeza también. Y después de esto, los judíos trabajan lo que ellos tienen que trabajar. Y este contenido está escrito en este libro. Y después, esto es el protocolo 13 y después sigue el protocolo número 14. Dice, al advenimiento de nuestro reinado no reconoceremos la existencia de ninguna religión fuera de la de nuestro Dios único. Dice que cuando se levanta la unificación del mundo, entonces van a creer en su Dios, ¿no? O sea, ellos dicen que creen en Dios, pero esto es falso, ¿no? Pero dicen que ellos ya están creyendo.
y no van a aceptar ninguna religión fuera de lo nuestro, con el que nuestros destinos están ligados íntimamente porque somos el pueblo escogido, por el cual este mismo destino está unido a los de todo el mundo. Por esto tenemos que destruir todas las creencias, destruir todas las religiones. Ahí ese contenido. Y una de las cosas que ellos odian más es el cristianismo. Y también, si es que lo leo muy específicamente, no puedo. Y también el protocolo 15 dice así: cuando al fin comencemos a reinar con la ayuda de golpes de Estado preparados en todas partes para el mismo día, después de la confesión definitiva de la nulidad de todos los gobiernos existentes, y para que esto llegue pasará todavía algún tiempo, tal vez un siglo. Impediremos que se conspire contra nosotros. Y como esto fue creado más de 120 años, entonces ya pasó un siglo, ¿no? No puedo leer todo. Esto también hay una palabra así. Concentraremos todas estas logias en un gobierno solamente conocido por nuestros sabios. Las logias, o sea, se refieren a la francmasonería. Las logias tendrán su representante, detrás del cual quedará oculto el gobierno de que hablamos, y ese representante será el que dé la palabra de orden y el programa. O sea, esto quiere decir que va a salir un representante, que son muy pocos, van a gobernar todo el mundo. Y después hay una palabra así. Si se producen desórdenes, esto será indicio de que tenemos necesidad de provocarlos para destruir una solidaridad excesiva. Esto quiere decir que para destruir a los gentiles van a haber caos, ¿no? Y si surge algún complot en su seno, hay que señalar como verdadero autor, no hay que ir a buscarlo, sino entre nuestros más fieles servidores. Es natural que sea alguno de nosotros, pues nadie más que nosotros manejamos los asuntos de la masonería, porque sabemos a dónde vamos, conocemos el objetivo final de toda acción. Mientras que los gentiles nada saben, ni aun del resultado inmediato. Ordinariamente se contentan con un éxito momentáneo de amor propio en la ejecución de sus planes. Y después de eso también hay una palabra que dice que los gentiles entran en las logias por curiosidad, o sea, que son inscritos en la francmasonería por curiosidad, ¿no? Y ellos están aprovechando muy bien de los gentiles. Después, nosotros no hemos contado a los imbéciles gentiles, y aunque hayamos sacrificado a muchos de los nuestros, hemos dado sobre esta tierra a nuestro pueblo con un poder que jamás se había atrevido a soñar. Las víctimas relativamente pocas de los nuestros lo han salvado de su ruina. Y después de esto sigue
Esto quiere decir que aunque hay sacrificio, dice que solamente es un sacrificio pequeño, pero van a obtener algo más grande a cambio. La muerte es el fin inevitable de todos. Mejor es acelerar el fin de aquellos que ponen obstáculos a nuestra obra, que no el de nosotros, que somos los que a esa obra hemos dado el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte llega a todos, pero nosotros que vamos a crear todo este plan de unificar al mundo antes de que llegue la muerte a nosotros, los gentiles van a apresurarse de la muerte. Y antes de que los gentiles sepan, tenemos que hacer esto rápidamente. Esto se refiere. Y también un poco más les quiero contar. Si el rey de Israel pone su frente la corona que le ofrecerá Europa, él será el patriarca del mundo. Quiere decir que el rey va a salir de Europa, o sea, se refiere al anticristo, ¿no? Entonces, ese anticristo, cuando tenga esa corona, dice que va a ser el patriarca del mundo. En Apocalipsis está escrito acerca de la potestad del anticristo, diciendo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto sale de la potestad de la Europa. Por eso tenemos que saber ver lo que va a pasar en el futuro. Y ahí es el lugar donde fue, donde recibieron el genocidio los 6 millones de judíos. Y dice que ahí en ese mismo lugar van a levantar la autoridad para gobernar todo el mundo. Ya está todo acabado con su poder que ellos tienen. Y lo que yo he visto en este libro, por ejemplo, ese Rockefeller que tiene un edificio entero, realmente es muy poderoso, ¿no? Sin embargo, en Europa tiene más poder. Yo leyendo este libro es muy difícil de creer porque es tan grande esa riqueza que ellos tienen, ¿no? Nuestro rey estará en contacto constante con el pueblo. Le dirigirá la palabra desde la tribuna y la ya citada Oficina Central de Noticias difundirá simultáneamente su palabra por todo el mundo. Dice que el rey que aparece en Europa va a estar en contacto con muchas personas y va a difundir rápidamente las noticias. Esto se refiere. También hoy tengo que terminar, pero hay muchas cosas. Son muchos contenidos, por eso yo he marcado en este libro. Y después, en el protocolo 20, dice: las crisis económicas entre los gentiles han sido promovidas por nosotros con el único fin de retirar la moneda de la circulación. Quiere decir acerca de la crisis económica, ¿no? Después dice: capitales enormes quedaban estancados sustrayendo la plata y el oro de los estados, que se veían obligados a dirigirse a estos mismos que sustraían esos capitales para obtener oro y plata. Estos empréstitos gravaban las finanzas de las naciones por el pago de los intereses que esclavizaban al capital.
La concentración de la industria en manos de los capitalistas que han dado muerte a la pequeña industria ha absorbido todas las fuerzas del pueblo y al mismo tiempo las del Estado. Quiere decir que ellos van a agarrar todo el oro del mundo. También dice, la emisión de moneda debe estar en relación con el aumento de población. Dice emisión de moneda. Esto quiere decir que va a hacer desaparecer todo el dinero de ahora y la emisión de moneda se refiere a la moneda digital, ¿no? Que lo van a grabar en la frente o en la mano derecha. Esto es la obra de los judíos, todo está preparado. También. Y después en el protocolo 23 dice, ellas han destruido todo orden en la sociedad para levantar sobre estas ruinas el trono del rey de Israel. Pero su papel terminará en el momento en que ese rey ascienda a su trono. Entonces hay que alejarlas de su camino en el que no debe quedar el menor obstáculo. Entonces podremos decir a los pueblos, dad gracias a Dios y postraos ante el que lleva en su frente el sello de la predestinación hacia la que Dios mismo ha guiado su estrella para que nadie, excepto ese predestinado, pueda libraros de todas las fuerzas y de todos los males. Hasta aquí es el protocolo 23. Ya no les puedo decir más. Realmente esto es el plan de los judíos, que es muy temeroso. El plan de Dios es aparte, ¿no? Ellos solamente es momentáneo. En Hechos 1:6 dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Dominarás a Roma y recuperas a Israel. Así preguntaron los discípulos a Jesús. Está preguntando, como ya ha resucitado, entonces vas a restaurar a Israel. Entonces ahí Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando Israel se recupera, no solamente se independizan, sino van a tener esa potestad de gobernar todo el mundo, de tener el reino. Como dice en Apocalipsis 20, se cumple el reino de Cristo en la tierra, como dice, ¿no? Y también está diciendo que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra se va a predicar el evangelio a toda parte. Y ahí dice que va a llegar el fin del mundo. Pero como Jesús dijo, durante 1900 años los judíos fueron matados y en el 14 de mayo de 1948 independizaron y ya pasó 72 años. Ahora llegó la época de los judíos, ¿saben? Pero Jesús, antes de que baje a la tierra, 3 años y medio antes de que Jesús venga al mundo otra vez, va a aparecer Anticristo. Después de que Jesús nos lleva al cielo, va a empezar 7 años de tribulación. Después de 3 años y medio aparece Anticristo, ¿no? Y ahí va a ser reconstruido el tercer templo de Jerusalén. Y durante 3 años y medio el Anticristo va a gobernar el mundo. Y terminando ese 7º año, Señor va a castigar este mundo eternamente. También en San Lucas capítulo 4, versículo 5, dice Jesús, cuando fue tentado en el desierto del diablo, el diablo apareció y le mostró toda la tierra. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Está diciendo que si es que tú te postras a mí, entonces te voy a dar toda la tierra. Entonces está tentando, ¿no? Igual que a nosotros. El anticristo va a ser controlado por el diablo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. 13, versículo 2. Leamos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y esto es una bestia, pero todo se parece, ¿no? Y esto se refiere al anticristo, no es una bestia que camina en 4 patas. Dice que esa bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y tiene una grande autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón se refiere al diablo. Dice que más se manifiesta con el poder y la autoridad del diablo. Esto se refiere al anticristo. Versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Después de que Jesús ha muerto y ha resucitado, todo el evangelio fue predicado a todo el mundo. Pero el anticristo también pareciera de que fue matado, pero dice que esas heridas son curadas. Y todo el mundo se ha maravillado y sigue a ese anticristo. Después en versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo. Entonces Satanás es quien da la autoridad a este anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Igual esto dice en Daniel capítulo 7, que dice, habla grandes cosas, diciendo que yo soy Dios, yo soy Cristo. Grandes palabras, grandes cosas dice que habla, que voy a gobernar todo el mundo, que yo voy a dar paz. Y les voy a crear el cielo terrenal. Están diciendo cosas falsas, ¿no? Blasfemias. Y después, dice 42 meses, son 3 años y medio, ¿no? Igual Jesús ha obrado por 3 años y medio. Durante 30 años estaba quieto y obviamente está escondido ahorita este anticristo en Europa. Los judíos lo habrán escondido y va a gobernar este mundo por 42 meses, 3 años y medio. Y después, también en versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este pueblo se refiere a los 144,000 judíos que van a ser salvos en los primeros 3 años y medio, pero van a ser martirizados, degollados por el anticristo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto es la unificación de gobierno, ¿no? Gobierno de la unificación del mundo, que es gobernado por Satanás. Es por eso que en San Juan 12 Jesús también dijo que cuando va a ser rechazado, va a ser echado el reino. Entonces también ha mencionado que quien va a gobernar todo el mundo, detrás de él está el Satanás. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no son escritos en el libro de la vida
que no son salvos, dice que van a adorar todos a Satanás. ¿Qué pasa cuando uno adora? Entonces obviamente es al infierno. Y un versículo más veamos. En versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a crear a un ídolo y le dio poder a ese ídolo y va a ser para que ese ídolo hable, ¿no? Entonces realmente todos van a ponerse locos. Dice que quien no adora a la imagen de la bestia dice que va a matar a todos. Qué miedo, ¿no? Va a llegar este tiempo. Esto es algo horrible, ¿no? Pero el problema es que realmente se está acercando esto paso a paso a nosotros. No es algo que va a ocurrir en el futuro, sino en esta época, en nuestros ojos va a ocurrir esto. Obviamente Jesús tiene que aparecer primero en el cielo, ¿no? Porque va a llevar a los cristianos. Pero lo que quiero decir es que realmente está tan cerca la venida de Jesús. Son cosas vanas. En versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces dice que la marca va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, y si es que uno no tiene esto, ni siquiera puede comprar ni vender, no puede hacer ningún trabajo económico. Y si es que no adora, entonces va a matar degollado. Y realmente esto es un tiempo tan horrible, ¿no? Por ejemplo, ahorita también. O sea, ahora ya no es necesario tanto los billetes, ¿no? Porque todo se puede con la tarjeta. Pero pasando tiempo va a desaparecer las tarjetas. Va a ser más simple. También hace poco he visto en el periódico que cada vez que cuando uno sube al avión, entonces ya no es necesario mostrar el pasaporte. Porque hay una máquina que en migraciones solamente pone un dedo y automáticamente se escanea toda la información de uno. Y yo también he hecho y es muy cómodo y no hay filas, no solamente un dedo y ya está. Ya no es necesario poner el pasaporte y el dedo, pero dice que pasando tiempo solamente con un dedo se puede hacer todo. Pero hoy en día, cuando se pone el dedo y puede ser contagiado por coronavirus, pero ahora ya está programando para inventar el escaneo sin tocar la máquina, ¿no? De todo el cuerpo. Realmente se está cambiando muy rápidamente el mundo. Realmente esta palabra fue escrita hace más de 1900 años. En esta época se está cumpliendo que el anticristo está siendo preparado para él ser levantado. Y hay muchas cosas que les quiero dar, pero creo que voy a seguir en el siguiente domingo. Y también tienen que regresar rápido a sus casas porque no hay almuerzo, ¿no? Tiene hambre. Pero yo creo que tenemos que intentar para otra vez almorzar juntos, ¿no? Entonces poco a poco hay que ir controlando esto. Entonces, por eso vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este tiempo nos has salvado. Y te servimos al Señor y nos haces morar en la iglesia. Te agradecemos por esto. En este último tiempo se está cumpliendo todas las señales que van a ocurrir en el último tiempo. Y la razón que tú nos manifiestas todo esto es para que nosotros conozcamos y aprendamos cómo tenemos que comportarnos y estar preparados para la segunda venida de Cristo y para que nosotros actuemos
lo que tenemos que hacer en este último tiempo. Aférrenos con tu palabra y ayuda para que no haya ninguno que se vaya a la perdición y para que podamos estar preparados de encontrarte, Señor. También el trabajo de evangelizar a otros y el seminario bíblico y también para el retiro estamos preparando todos. Tú, Señor, ayúdanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.